Una triste historia de fantasmas. Esto me pasó cuando tenía 9 años, allá por el 2009. Invité a un amigo del colegio a una pijamada. Nos lo pasamos genial. Ya saben, comimos pizza, jugamos un montón de PlayStation 2 y dejamos la sala hecha un desastre, como suelen hacer los niños en las pijamadas, claro. En fin, una vez terminada la fiesta, fuimos todos a mi habitación, donde pusimos 4 colchones junto a mi cama y la de mi hermano. Charlamos un rato mientras uno a uno nos quedábamos dormidos. Al final, fui el último en quedarme despierto. Para matar el tiempo, leí un cómic de Batman, a la tenue luz de la lámpara de mi escritorio. Al terminar de leer, apagué la luz, y fue entonces cuando vi la figura sombría de un hombre adulto agachándose frente a mí. Pude ver la sombra en la pared y, al principio, pensé que podría ser una figura creada por la humedad de la casa, pero luego la vi extender el brazo hacia donde dormía uno de mis amigos, Nico. Quería salir corriendo, pero sentía que si me movía, la sombra vendría hacia mí, así que me quedé quieto. Vi que el brazo parecía acariciar a Nico, y entonces, en esa misma posición, la sombra se desvaneció como si hubiera implosionado, pero lentamente. Permanecí despierto durante horas, pensando que tal vez, si me quedaba dormido o intentaba salir de la habitación, la sombra me atacaría. Al final, probablemente después de que mi cuerpo dejara de producir adrenalina, el cansancio ya me había vencido y me quedé dormido. A la mañana siguiente, mis amigos me despertaron ya que mi madre había preparado el desayuno para todos. Al despertar, me quedé mirando a la pared donde no había ni una sola mancha de humedad. Al bajar de mi habitación, les pregunté a mis padres si habían subido a mi habitación para comprobar si dormíamos, y me dijeron que no. Les conté lo sucedido, pero me miraron como si me lo estuviera inventando. Recuerdo muy bien esa mañana. Estábamos en el comedor jugando al primer Lego Star Wars, mientras bebíamos chocolate con leche y comíamos unos cereales. Estábamos en el nivel de carreras de cápsulas que, por si también jugaban a esos juegos, sabían que era demasiado difícil para un juego de Lego en aquella época. Básicamente nos turnábamos con el mando para superarlo. Les conté a mis amigos lo que sucedió, especialmente a Nico. Me contó que sintió algo rozándolo esa noche, pero que volvió a dormirse. En ese momento, mi madre le dijo a Nico que tendría que irse temprano porque su madre estaba a punto de llegar a recogerlo. Le pregunté por qué Nico tenía que irse tan temprano y me dijo que me lo contaría más tarde. Después de que Nico se fuera y después de que se fueran mis demás compañeros, volví a preguntarle a mi madre qué había pasado. Me dijo que el abuelo de Nico había fallecido la noche anterior. Las noches siguientes ya no pasó nada en mi habitación. Estaba alerta por si la sombra volvía a aparecer, pero no lo hizo. Esos días pasé mucho tiempo pensando en lo que sucedió, y con el paso de los años, y al seguir pasando tiempo con Nico y el resto de mis amigos, me di cuenta de que lo que ocurrió esa noche, si bien fue un momento aterrador para un niño de 9 años, también fue un momento conmovedor, sin ánimo de ofender. Quizás lo que vi esa noche fue producto de mi imaginación, o de algo en la habitación que creaba sombra. O quizás, solo quizás, fue la triste despedida final de un abuelo a su nieto. De niño viví en una casa embrujada. Mi madre y yo nos mudamos con mi abuela a su rancho de caballos cuando tenía yo 9 años, creo. A día de hoy, ella sigue afirmando que una de las peores cosas que hizo fue darme la habitación de arriba a la izquierda en lugar de la derecha. Ahí había un ático con acceso directo al dormitorio izquierdo, y algo en la habitación y el ático le dio a mi madre un mal presentimiento. Al principio todo era normal, pero por la noche, en muy bajito, oía lo que pensé que sonaba como un bebé. Sonaba tan lejano que podría haber venido de afuera. Por la mañana le pregunté a mi abuela y me dijo que alguien debía de tener cabras lo suficientemente cerca como para oírlas. Le quité importancia entonces. Meses después, al llegar a casa,
Mi radio estaba en una emisora completamente diferente a la que yo tenía cuando me fui. Le pregunté a todos si habían estado en mi habitación y claro que me dijeron que no. Luego, por la noche, mi lámpara se encendía y seguía encendida cuando me despertaba sin recordar haberla encendido. Empecé a tenerle mucho miedo al ático, así que mi abuelo accedió a instalar una cerradura en la puerta del ático de mi dormitorio, ya que se abría a intervalos aleatorios cuando no había nadie. Una mañana, mi abuelo estaba mirando los pastos por la ventana de la cocina cuando me dijo que fuera a echarle un vistazo. Mi abuelo cruzaba el campo con un cubo de agua y hablaba solo. Al entrar, mi abuela le preguntó qué hacía y él le respondió que hablaba con el señor Lasseter con total normalidad. Entonces se dio cuenta de lo que decía. Se rió y dijo que juraba que había un hombre caminando con él, aunque ahora sabía que era una locura. Las yeguas en celo solían salir a la misma pradera y reunirse bajo el único árbol que había. Después de un año más o menos, levantaron suficiente tierra como para revelar lápidas que sobresalían. Descubrimos que alguien había desbrozado todo y lo había vendido. Había sido una antigua parcela familiar con 2 muertes al dar a luz. El viejo granero al otro lado de la calle, a tiro de piedra, también había sido escenario de un suicidio por ahorcamiento tan solo 60 años antes de que nos enteráramos. En mi autobús yo siempre era el primero al que recogían y el último al que dejaban, pero una mañana cuando subí, había un chico en el autobús porque tenía que tomar otra ruta. Me dijo que me sentara a su lado y se apresuró a contarme que su familia vivía allí. Hablamos un momento y luego hizo una pausa y preguntó: ¿qué habitación tienes? Le dije cuál, y luego bajó la mirada y me volvió a mirar y preguntó: ¿pasa algo en esa habitación? También se me erizan los vellos del cuerpo cuando cuento esa historia. Más tarde, me mudé y nunca he vivido algo parecido después de eso. El chico del bosque. Mi historia se remonta a 1985, cuando tenía apenas 17 años y vivía como un hippie. Sí, vivía en una comuna hippie y durante 2 años, mientras intentaba poner orden en mi vida, así fue. Vivía en una comuna ubicada al borde de un parque nacional. Esta comuna está en los ríos del norte de Nueva Gales del Sur y fue bastante infame en su época. En fin, sigamos con mi historia de fantasmas. Era un sábado lluvioso. 3 de nosotros, Darreo, un aborigen que era un tipo genial, Dave y yo, estábamos muertos de aburrimiento y decidimos dar un paseo por el bosque solo por diversión. Fue genial. Gritamos, cantamos, silbamos. Bueno, no hicimos nada de eso, pero estábamos contentos de estar afuera, como una cuba de buena hierba, y simplemente paseando por un viejo sendero de terrenos en desuso. Para entonces me dieron ganas de ir al baño, así que les dije a los otros 2 que se adelantaran mientras yo hacía lo mío. Encontré un árbol decente y estaba haciendo mis necesidades. Las nubes estaban bajas y lloviznaba mientras me quedaba allí de pie, sintiéndome bien, cuando de entre la fina niebla apareció un chico. De unos 12 años, calculé. Vestía de forma bastante extraña, una camisa sin cuello, pantalones cortos sujetos con tirantes y estaba descalzo. Llevaba el pelo corto. De hecho, parecía como si su madre le hubiera puesto un cuenco en la cabeza y se lo hubiera cortado. Como cabeza de coco, algo así es conocido. Estaba pálido. Se quedó allí parado unos segundos antes de darse la vuelta y volver a adentrarse en el bosque. Me agarré la bragueta a tientas mientras le gritaba que parara. Darreo y Dave vinieron corriendo, pensando que me había mordido una serpiente o que me había atacado un cuervo, o peor aún, que me había atacado alguna hormiga saltarina. Esas cosas pican mucho. Me quedé mirando a mi alrededor y les conté a los chicos lo que vi. No me creyeron, claro, diciendo que lo que fumábamos era fuerte, así que debía de habérmelo imaginado. Estoy seguro de que no lo hice. Ese chico era real. Unos días después estábamos en el pub. Dave le contó lo que vio a uno de los vecinos que me llamó. El viejo había vivido toda su vida en ese pueblo y provenía de una familia de leñadores.
Le conté a regañadientes lo que vi y me miró con extrañeza. Creo que sé quién podría haber sido el chico. Perdón, ¿podría haber sido? Un chico desapareció allá por 1924, dijo el viejo, y su cuerpo nunca fue encontrado. Lo sé porque ese chico, creo que a quien viste, era el hermano de mi padre. Volví allí, pero nunca volví a ver a ese chico. Solo Pum, el pueblo que se negó a ser encontrado. Oculto en las profundidades de las colinas de los nuevos territorios del noroeste de Hong Kong, se encuentra un asentamiento abandonado conocido solo como Solo Pum. Para los excursionistas, parece simplemente otro pueblo olvidado recuperado por el bosque, pero para los lugareños, exploradores y aficionados a las leyendas urbanas, Solo Pum es algo mucho más inquietante, un lugar asociado con desapariciones, brújulas defectuosas y la idea de que la tierra misma no quiere ser encontrada. Solo Pum fue una vez un próspero pueblo Hakka. Fundado durante la dinastía Qing, albergó a generaciones del clan Wong, quienes vivían una vida agrícola autosuficiente. Arrozales y cultivos de batata bordeaban las colinas en terrazas, y el pueblo fue cuidadosamente construido para seguir los contornos naturales del terreno. Durante décadas fue estable, aislado y tranquilo. Esa estabilidad comenzó a erosionarse a mediados del siglo XX. A medida que Hong Kong se modernizaba en las décadas de 1950 y 1960, los aldeanos más jóvenes se marcharon en busca de mejores oportunidades en la ciudad. Las mejoras en la infraestructura, electricidad, embalses y carreteras llegaron demasiado tarde para revertir la tendencia. A finales de la década de 1960, Solo Pum estaba prácticamente abandonado, derrumbándose lentamente hasta convertirse en ruinas. En teoría, esto explica por qué el pueblo está vacío, pero las leyendas rara vez se forman solo con papel. Una de las historias más perturbadoras relacionadas con Solo Pum se remontan a la ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial. Según relatos locales, 2 hermanos regresaron al pueblo durante este periodo con la intención de participar en un ritual taoísta tradicional conocido como Tai Ping Quing Jiao. En cambio, encontraron el pueblo en completo silencio, sin aldeanos, sin señales de lucha, sin daños. Los enseres domésticos estaban cuidadosamente ordenados. Las ofrendas permanecieron intactas. El ganado y las aves de corral seguían presentes, como esperando el regreso de sus dueños. Era como si toda la población hubiera desaparecido de la noche a la mañana. Algunos creen que los aldeanos fueron desalojados a la fuerza o asesinados durante operaciones de guerra. Otros sugieren brotes de enfermedades o evacuaciones masivas impulsadas por el miedo. Sin embargo, ningún registro respalda plenamente una única explicación. Lo que queda es una imagen de una aldea congelada en el tiempo, vacía, intacta y profundamente errónea. Y luego está la brújula. El nombre de Solo Pum se interpreta a menudo como brújula bloqueada, y muchos excursionistas afirman que las herramientas de navegación se comportan de forma extraña cerca de la aldea. Las brújulas giran erráticamente o no apuntan al norte. Las señales GPS se debilitan. Los caminos parecen más difíciles de desandar. Los escépticos lo atribuyen a la geología local o a la interferencia magnética causada por los depósitos minerales en las colinas circundantes. Otros argumentan que el fenómeno es inconsistente y exagerado, pero suficientes excursionistas han relatado experiencias similares como para que la historia se resista a desaparecer. Algunos lugareños describen Solo Pum como un lugar sellado, no bloqueado físicamente, sino psicológicamente desorientador, fácil de entrar, difícil de reubicar una vez que se sale. En años más recientes, Solo Pum se ha relacionado con incidentes modernos inquietantes. Un relato ampliamente difundido describe a un grupo de excursionistas que pasaba cerca del pueblo cuando uno de sus miembros se separó del resto.
no regresó al punto de encuentro acordado. Cuando comenzaron las labores de búsqueda, el camino original parecía imposible de desandar. Su cuerpo finalmente fue encontrado en las cercanías. Los informes oficiales concluyeron que murió de una afección médica repentina. Sin embargo, los testigos observaron la posición del cuerpo, arrodillado, rígido, con una expresión de intenso miedo. Aunque las autoridades descartaron cualquier posible implicación, la historia rápidamente se integró en la creciente reputación de Solon Pung como un lugar donde algo se siente profundamente mal. A pesar de todo esto, muchos excursionistas reportan visitas tranquilas, sin encuentros extraños, sin equipo defectuoso, sin sensaciones de temor. De día, el pueblo es tranquilo, invadido por la vegetación y casi hermoso. Los pájaros anidan en las casas derrumbadas, la luz del sol se filtra a través de los techos rotos. La naturaleza ha llegado con suavidad, y sin embargo, por la noche, cuando el viento se cuela por las puertas vacías y el bosque se traga el sonido, Solon Pung se siente diferente, no amenazante, solo vigilante, como si la tierra recordara algo que la gente ha olvidado. Quizás Solon Pung no está embrujado en el sentido tradicional. No hay fantasmas, no hay maldiciones, no hay fuerzas sobrenaturales acechando en la oscuridad. Quizás simplemente sea un lugar moldeado por la guerra, la migración y el abandono, donde las leyendas crecieron porque el silencio dejó demasiado espacio para la imaginación. O quizás algunos lugares no quieren que sus historias se descubran por completo, y Solon Pung es uno de ellos.